Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidas y bienvenidos a este día en que festejamos las relaciones judeo-cristianas. Desde hace ya unos años, dentro del espacio de la Iglesia Católica, ha quedado fijada la fecha del 17 de enero para la celebración del Día de las Relaciones Judeo-Cristianas. Es una fecha significativa, porque es un día antes del comienzo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y por lo tanto, con este emplazamiento, viene a ser algo así como un preámbulo, una introducción a esa plegaria en pro de la comunión entre los bautizados. Pero se trata de un preámbulo cabal, porque los cristianos tenemos una raíz común con el judaísmo. Y ahondar en dicha raíz es una vía segura para avanzar en el camino de la unidad, y de eso se trata. De ahí que esta fecha, que podríamos pensar es una fecha dentro del diálogo interreligioso, tiene también un cierto sabor ecuménico. Y eso, bueno, pues está bien el que nos lo digamos y nos lo recordemos. Igualmente, desde hace ya algunos años, la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia organiza, en torno a esta fecha, un encuentro fraterno entre judíos y cristianos para reflexionar sobre ese patrimonio espiritual común y compartido. Y con ello, la Amistad Judeo-Cristiana no hace sino llevar a cabo una encomienda conciliar que está extraída de la declaración Nostra Aetate, que nos dice: como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Por eso, esta tarde, y en este contexto del Día de las Relaciones Judeo-Cristianas del 2024, se nos propone que judíos y cristianos estudiemos juntos el mandamiento no robarás. Yo simplemente, a modo de introducción, pues quiero también agradecer vuestra presencia en este acto de manera muy especial a quienes están en esta mesa y ahora van a ser presentados, y como es lógico, a don Francisco Fontana, quien desde la Amistad Judeo-Cristiana es el que siempre técnicamente organiza el encuentro. Gracias a todos, disfrutemos en fraternidad este diálogo en torno a los fundamentos de nuestra fe, porque como reza el Salmo 133, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Gracias. Bien, muchas gracias, don Vicente. Don Vicente Botella es el delegado del Arzobispado para Relaciones Interconfesionales. Él ha dicho que es un preámbulo para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Así es, porque la primera división fue dentro del propio judaísmo. La secta de los nazarenos, el movimiento nazareno, Nosrim, que dio lugar a la gran iglesia, y el judaísmo rabínico, que siguió el propio camino judío. Bien, les presento a mi lado don Fernando Ramón, rector del seminario. Él comentará el mandamiento no robarás por parte cristiana. Al lado de don Vicente, doña Joti Aserín, viene en lugar de su esposo. Estaba anunciado el rabino Moshe Ben Dahan de Madrid, pero tenía un funeral hoy y no podía desplazarse. Entonces ha delegado en su mujer. No sé si ustedes la reconocen, si alguno ve el programa Shalom de la cadena 2 en televisión, ella es la directora. Es un honor para nosotros que esté. Y a su lado está doña Marilda Zulay, que es la presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia. Bienvenidos.
Doña Marilda, si usted quiere decir unas palabras. Sí, gracias. Sí, había preparado, primero agradecer esta ocasión de encontrarnos, este diálogo. Y efectivamente es un año más el que nos encontramos reunidos con motivo de este Día de las Relaciones Judeo-Cristianas. Yo voy a preparar una pequeña reflexión muy cortita, no voy a citar, que me gustaría compartir con ustedes. Hace ya algunos años, como decía, se inició en esta jornada, año tras año, esta reflexión, este diálogo en base a la interpretación desde el judaísmo y desde el cristianismo de los que llamamos Aseret HaDevarim, las 10 palabras, Aseret HaDibrot, los 10 dichos, el decálogo, los 10 mandamientos, las palabras y la forma de nombrar también son importantes. Por eso yo le comentaba a Paco, a Francisco Fontana, algún día hablaremos, si puede ser, si Dios quiere, precisamente de las palabras, de cómo en las distintas denominaciones lo que interpretamos. Las palabras son importantes. Estas palabras registradas en el Éxodo, a las que el Creador escribió en las 2 tablas de piedra de Moisés, que bajó del monte Sinaí, se les llama en Éxodo y en Deuteronomio Haseret HaDevarim. En los textos rabínicos, Aseret HaDibrot. Devarim y Dibrot, yo creo que no se trata de hoy estamos específicamente del no robarás, perdón, Aseret Dibrot, provienen de la raíz en hebreo, que sería Dalet Beit Resh, que significa palabra, habla, cosa, de ahí los 10 dichos, las 10 afirmaciones, las 10 declaraciones, las 10 palabras. ¿Por qué? Porque si quisiéramos decir los 10 mandamientos, diríamos Aseret HaMitzvot, que sería una diferencia importante. Porque misvah sí que es mandamiento, sí que es precepto, que sería. Entonces, simplemente voy a comentar en Pirkei Avot, que es un tratado de la Mishnah, que es el tratado de los padres, está escrito que Ben Asai dice: corre tras la mitzvah más menor, menos importante, depende de las traducciones, como lo harías tras la más importante, y huye de la transgresión. Porque cumplir una mitzvah o precepto, o mandamiento, te arrastra a cumplir otra, y hacer una transgresión te lleva a cometer otra. La recompensa de una mitzvah es la oportunidad de observar otra mitzvah, y la recompensa de una transgresión es la facilidad de cometer otra transgresión. En otras palabras, podemos decir que incluso las mitzvot aparentemente más triviales o menos importantes son importantes, ¿no? En este sentido, los Aseret HaDibrot, los 10, son categorías, ¿no? Cada una de ellas podrían estar incluidas ahí. Voy a terminar porque no se trata de escucharme a mí, pero es que una empieza y se emociona y me permite, y yo soy así, se emociona. Entonces, respecto a mitzvah, ¿qué es esa palabra que es mandamiento? ¿No? Que es mandamiento, que a mí siempre son importantes también algunas interpretaciones de la palabra, del concepto. La palabra mitzvah, con sab, significa ordenar, indica precepto, indica mandato, mandamiento. Pero mitzvah también se puede relacionar con sabat, que significa unir, ligar, relacionar, ¿no? Las mitzvot hay que ponerse en relación con otros, con la creación, con Dios, para poder llegar a son los destinatarios, ¿no? Precisamos del concurso. Como en este caso no robarás, no robes, ¿no? Que sería de ahí la consideración de que las personas se unen, se asocian y se aproximan por intermedio de las mitzvot. Pero también con Sebet, que significa equipo, grupo de trabajo, sociedad, ¿no? De ahí también aprendemos que la finalidad de las mitzvot es unir a las personas entre sí, con Dios, con la creación, que sería también. Pero insistía, discúlpenme lo primero por estas reflexiones. Hemos contado en estas jornadas durante mucho tiempo, que ya son años y cómo pasa el tiempo, con Yerjamiel Palica, también de Madrid, que ha venido, con Red Moshe Bentán también, y hoy contamos con Coti Aseri, que es un placer, y además experta en judaísmo, en pensamiento judío, no solo en comunicación, con una importante experiencia y responsabilidad en la vida comunitaria y educativa de la comunidad judía de Madrid también, que es interesante. A quien quiero dar sobre todo la bienvenida a Valencia, porque yo no había tenido la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Y perdón, y disculpa por quizá la longitud de las palabras. Y antes de dar paso a los dos ponentes, he hablado de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Aquí está doña Carmen Sarmiento, la organizadora. Carmen, si quieres decir una palabra. Disculpadme la mesa porque no estaba prevista. Muy agradecido. Gracias.
gracias a todos. Sí, bueno, se ha preparado pues juntamente con nuestros hermanos de diversas confesiones cristianas, evangélicos, ortodoxos y demás. Y hemos hecho este programa que podéis recogerlo luego a la salida, los que os interese. Y ya el primer acto lo tendremos este jueves próximo, el día 18, en la primera iglesia evangélica bautista de la calle Cuart, donde tomará la palabra el dominico Fray Martín Gelabert. Esperamos con una expectativa grande, con mucha ilusión, porque es un paso, consideramos que es un paso muy grande, aunque sea un pequeño paso, pero grande, porque predique un católico en una iglesia evangélica. Y bueno, aquí tenemos también presente el dominico Vicente Botella, que predicará el domingo próximo en la iglesia de la Comunión Anglicana, la IERE, la Iglesia Española Reformada Episcopal de Comunión Anglicana. Pero no quiero entreteneros más porque tenéis aquí el programa, está recogido con alguna salvedad, porque por ejemplo en él pues poníamos que participaban en la mesa el rabino Moshe Ben-Dahan y ha sido su esposa. No sé si ganamos con ello. Yo me alegro muchísimo de que una mujer esté aquí participando. Bienvenida, bienvenida. Y bueno, también se nos ha puesto malito el padre Emmanuel Pop, padre ortodoxo rumano, y no podrá predicar el día de San Vicente, el martes. Bueno, pues nada más. Dejo esto, ¿te parece? Aquí mismo, y así lo podéis recoger cada uno, y gracias por vuestra atención y disculpad. Bien. Entonces ahora, por orden cronológico, doña Jotia Selín, cuando usted quiera, coméntenos el punto de vista judío sobre no robarás. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí hoy acompañando esta unión entre hermanos de fe, entre hijos de un mismo Padre, y considero que el mundo, en la situación en la que estamos hoy día, las personas de fe tenemos y debemos unirnos, porque el mundo está necesitado de espiritualidad. Entonces me parece que estas reuniones son absolutamente, yo diría obligatorias, ¿sí? Y veo también, como estaban comentando, que cada vez más tiene que fluir esas vías de comunicación entre las personas que creemos en Dios y le hablamos de tú todos los días. Por supuesto, agradecer a esta mesa las palabras tan cariñosas. Efectivamente, mi esposo tenía que estar aquí hoy. Al final de la ponencia ustedes me dirán si han ganado o perdido. Él es el profesional. Yo como sustituto pues espero que por lo menos estar a la altura. Para mí es un honor estar aquí, y es un honor también que mi esposo delegue esta reunión tan importante en mí, por supuesto. Espero y le pido a Dios hacerlo bien. Me gustaría ser breve, aunque es difícil ser breve en un tema tan importante como el no robar, porque una de las razones es que nuestra sociedad está trivializando el tema. No sé si nos damos cuenta de hasta qué punto se ve como parte de una conducta pícara, pero casi graciosa a veces, ¿sí? Y eso es lo que la hace peligrosa, porque sobre todo lo peligroso es cuando trivializamos las conductas. Aquí mi compañera Matilda nos hablaba de la importancia de una mitzvah, de un hecho, de un acto de bondad, y es que, Matilda, yo diría que es que nuestros actos nos esculpen. Acabamos siendo el producto, el resultado de nuestras acciones. Por eso nuestras acciones son tan importantes, porque al final acabamos, al igual que Michelangelo, ¿no? Nosotros acabamos siendo nuestro propio Michelangelo y acabamos esculpiendo, y el cincel serían nuestros actos. Por eso es tan importante. Efectivamente, no robarás, en los 10 mandamientos, aparece en el libro de Shemot 20:13, y nos tenemos que fijar que antes de ese diluvio tan terrible que Dios tuvo que traer
a la tierra, está escrito Batimale Haaretz Jamás. Ahora la tierra estaba corrupta ante Dios y la tierra se llenó de robo. Y Dios vio la tierra y he aquí que se había vuelto corrupta. Génesis 6, 11, 12. Nos tenemos que fijar que el robo, Batimale Haaretz Jamás, el robo fue la punta final por la que Dios tuvo que tomar esa decisión tan terrible de volver, de destruir lo que había creado, obra de sus manos, ¿sí? Y me gustaría hacer una reflexión breve. ¿Por qué el robo es tan terrible? Yo creo que hay dos cosas, dos aspectos que son básicos y primordiales. Uno de ellos, una persona que roba no se siente supervisado por Dios. ¿Qué le pasa a una persona si nos dicen que nos están grabando? ¿Cuál es la importancia que damos a esta grabación? Sabemos que lo que estamos haciendo queda recogido y puede ser siempre visto y estudiado. Queda un testigo de nuestra conducta. La persona cuando se siente ante Dios, como dice la Mishnah, hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y todos tus actos quedan registrados. Nuestra actitud es diferente. Una persona de fe no necesita un guarda detrás de él porque cree y vive con el convencimiento de que Dios existe. No vamos a hablar aquí, no me va a dar tiempo, no quiero acaparar ni mucho menos esto, pero me gustaría hacer una reflexión sobre José. Joseph, cuando es vendido por sus hermanos y cuando llega a la casa de Potifera, su mujer le intenta tentar. ¿Y qué dicen nuestros sabios y qué dice Rashi al respecto? Cuando la mujer de Potifera es tan insistente en su conducta, ¿qué es lo que dicen nuestros sabios? Joseph ve la imagen de su padre delante de él. Y eso es para él el bastión, la ayuda, lo que le sirve para yo como hijo de Jacob, como hijo de Jacob, no puedo cometer este acto. El hecho de que nosotros nos vemos y vemos a nuestros antecesores, vemos a Dios, vemos a nuestros patriarcas y nos sentimos hijos descendientes de ellos, nos hace sentir responsables por nuestra conducta también, porque somos los herederos de ellos. Y en ese legado es lo que tenemos que transmitir al mundo. Yo siempre digo que con todo el tema del confinamiento, el tema tan duro del confinamiento, ¿qué lugares fueron los que dieron de comer a los pobres? Las casas de personas de fe, los centros de fe fueron los que dieron de comer. O sea, al final eso es lo que, la fe en Dios es lo que saca de nosotros nuestro aspecto divino. Entonces, un aspecto del tema de no robar es tener siempre con nosotros, delante de nosotros, la imagen de Dios, la imagen de nuestros antepasados, de nuestros patriarcas y, ¿por qué no decirlo?, de nuestros padres, que al fin y al cabo ellos son los más cercanos a nosotros en la cadena de esa herencia espiritual. Y la segunda cosa me parece un concepto maravilloso, que además, como sabéis, soy terapeuta también, es un concepto antiestrés, que hoy día lamentablemente está tan difundido el tema del estrés y sus consecuencias en nuestra salud. Pero fijaros, hay un concepto en el judaísmo que es que el día de Rosh Hashanah, el día de Año Nuevo, se decreta para la persona, para cada persona, cuánto va a ganar, o sea, cuáles van a ser sus bienes. ¿Me explico? O sea, hay un día que yo siempre digo, es como el día que se aceptan los presupuestos del Estado. Ese día se aceptan los presupuestos y cada persona tiene ya determinado qué es lo que va a ganar, cuáles son las posesiones materiales y no solamente, ¿sí? ¿Qué es lo que queda, en qué nos queda libertad como seres humanos? En nuestra gestión espiritual. En eso tenemos libertad de acción. Pero las posesiones materiales, nosotros en el judaísmo pensamos que el día de Rosh Hashanah nos quedan ya destinadas.
¿Por qué digo esto? La persona que roba, ¿qué es lo que piensa? ¿Cuál es el pensamiento de alguien que roba, que se apodera de algo de lo suyo? ¿Sí? Puedo tener algo más de lo que me es estipulado. La codicia, la ambición, sí, la envidia. Pero sin embargo, la creencia de que en Rosh Hashanah se determinó lo que es tuyo, quiere decir que solamente vas a tener bendición, vas a tener verajá, te va a traer abundancia, te va a llevar por el camino correcto la porción, la parcela de lo que es tuyo, de lo que te es destinado por mandato divino, porque eso es lo que es tuyo. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel en los 40 años de vagar por el desierto? Se alimentaban con el maná. ¿Qué pasaba con el maná? Un alimento absolutamente espiritual. ¿Qué pasaba con el maná? La familia que acaparaba más maná del que podía utilizar, ¿qué pasaba con ese extra? Se pudre. Así también el judaísmo piensa, tienes una parte de materia que está destinada para ti. Esa es la que te va a traer bendición. ¿Y cuántas veces hemos visto a familias e individuos que después de hacer una gran fortuna, esa fortuna les lleva al divorcio, a la ambición, a la corrupción, a la codicia, y no les lleva a ser más felices? Yo diría que al contrario, ¿sí? Entonces, ¿y por qué digo que es un consejo antiestrés? Porque cuando la persona tiene estipulado y cree en ello, que lo que va a ser mío está destinado a ser mío, no intentas acaparar más de lo que puedes consumir, disfrutar y vivir con ello de una manera buena. Me decía una amiga, sí, claro que quiero ganar dinero, pero en una medida en la que yo controle mis bienes y no mis bienes me controlen a mí, y eso es importante. Entonces, de entrada, cuando las personas creemos lo que tengo, lo que Dios me ha destinado, mío es, lo voy a disfrutar y ojalá que lo sepa gestionar bien, tampoco intenta acaparar más de lo que tiene. ¿Por qué Batimalea Aretz jamás? ¿Por qué dice Dios se llenó la tierra de hurto? Porque cuando la gente roba piensa, Dios no repartió los bienes correctamente, yo lo voy a hacer mejor que él. Y en eso hay un acto de no fe. Hay un acto de no fe. El hecho de que nosotros pensamos que lo que Dios no me ha destinado, yo me puedo hacer de él y saltarme la ley divina. En el hecho del tema de robar, la ley judía es muy estricta. De hecho, está prohibido robar aún una suma insignificante de dinero o objeto. Prohibido retener dinero, también se considera robar. Retener dinero, rehusar reembolsar una deuda, no pagar el alquiler, todo esto se consideran medidas de extorsión y está prohibido. El que ejerce presión para que alguien me venda algo está incurriendo aquí en dos prohibiciones: no desear y no codiciar. Prohibido aprovechar cualquier cosa que pertenece al prójimo sin su conocimiento, incluso si es un amigo íntimo. El robo es una transgresión muy grave, ya puede ser en broma o incluso con la idea de devolverlo enseguida. Si hay testigos de que una persona robó, tendrá que pagar a veces más del precio de lo que vale lo que ha robado. Puede ser 4 o 5 veces. Si la persona que ha robado está dispuesto a confesar por propia voluntad, solamente tendrá que devolver el valor de lo que ha incautado, no más de eso. Pero si alguien que ha robado no lo puede devolver, no tiene con qué devolverlo, es el tribunal, es el Bet Din, el que tendrá que ver la forma en la que esa persona pueda devolverlo, aunque sea trabajando, haciendo un servicio para la persona a la que le ha robado y no cobrarlo, claro, hasta que pague su deuda. Tendrá que pagar su deuda. Y a la hora de devolver, tiene que devolver el objeto robado y no el precio de lo que es opuesto. O sea, hay muchísimas leyes y es muy estricto. Hay un concepto maravilloso que es el concepto de la teshuva, que es cómo corrijo mis actos incorrectos. Eso es una de las grandes maravillas
del ser humano, porque Dios nos creó humanos, nos creó imperfectos. Dios sabía que nos íbamos a equivocar, pero también nos da el camino de vuelta a casa. ¿Cómo arrepentirnos? Porque a mí me hace, no sé si gracia, pero cuando siempre es la culpa judeo-cristiana, digo, bueno, para algo que nos encuentran todos hermanos, solamente es para hablar de sentirnos culpables, ya nos podíamos acordar de otras cosas. Coincidimos en muchas cosas, no solamente en el tema de la culpa. Pero con la culpa, ¿qué hacemos? La culpa en sí nos sirve. Lo que busca la culpa es un crecimiento a raíz de lo que he dicho. Nuestros errores, todos sabemos que nuestros errores son, o pueden ser, deben de ser nuestros grandes maestros. Nuestros grandes maestros. ¿Qué hace una persona que ha robado en un momento dado de su vida? Quiere volver en Teshuvá, quiere corregir sus actos. Nos dice, si robó, lo primero que tiene que hacer es restituir el objeto de ese robo, lo primero. Si robó a varias personas, no sé si os acordáis, o en el caso de los tenderos, antiguamente, que habían tenderos que falseaban, ¿os acordáis de las piezas de a kilo, medio kilo, un cuarto, que podían estar trucadas, ¿sí? ¿Qué pasa con esa persona? Si conoce a las personas a las que robó, tendrá que pedir perdón de una en una. Si no las conoce o es ya imposible restituir esa deuda, nos dicen nuestros sabios que dedique tiempo a obras de caridad, que ayude a otras personas, diciéndole a Dios, esto que hago para ayudar a otras personas es porque quiero corregir los entuertos míos del pasado, es la única manera que encuentro para corregirlo. La Guemará afirma que las personas tenemos una debilidad natural a tergiversar, a transgredir en el tema de asuntos monetarios. Rabbi Yehuda dice en nombre de Rab, la mayoría de las personas pecan en el área de robar. Y Rashbam explica que la Guemará no se refiere en este caso al robo directo, sino más bien lo que decíamos al principio, a eso que lo hacen más sutil e insidioso, en que las personas lo justifican lo que hacen y consideran que está permitido. Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez alguna persona, pues por poner algún nombre en el Corte Inglés, si le dan el cambio equivocado, le han dado de más, la persona cuando se da cuenta que dice, bastante ya roba el Corte Inglés, bastante nos clavan los precios para que también, ellos ya lo incluyen en sus gestiones, y lo consideramos permitido. Y en ese sentido es donde dicen el ser humano tiene una debilidad natural en este sentido a la hora de considerar que no es tan grave y que son conductas que están permitidas y siempre encontramos una justificación. Y la Guemará incluye también formas de robo que son a raíz de un descuido, ¿sí? Hay otro concepto que quisiera traer y voy terminando, y es de Hashabat Abeita. Una persona, el hecho de restituir un objeto perdido. El restituir un objeto perdido. Y en eso hay una mitzvah muy importante de devolver el objeto perdido a sus dueños. Está recordado en Éxodo y en Deuteronomio, y la mitzvah de devolver un objeto que se ha perdido a su dueño. Y ahora entendemos también por qué es tan importante. Si robar significa Dios no me ve y yo puedo maniobrar, manipular los bienes materiales para tener más de lo que Dios ha considerado, devolver el objeto perdido a su dueño, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué estamos diciendo? Hay un Dios que todo lo ve. Y cada vez que devolvemos un objeto a su dueño estamos diciendo, esto es lo que Dios ha gestionado para ti. Esto es tuyo. A ti te traerá la bendición. A mí solamente me hace daño, porque no es mío. Si no entendemos esto así, ¿cómo podríamos entender la parte de la Torá donde en la Biblia se nos habla de que Jacob, el patriarca, antes de encontrarse con su hermano Esaú, cruza el río y entonces se da cuenta que se ha perdido ¿qué? ¿Qué se ha dejado en el otro lado del río? Dicen nuestros sabios
Pajín Ketanim, unas latas pequeñas. Y la persona puede decir, Jacob, con todo ese ganado que traía con él, con todos esos bienes, ¿una persona volvería hacia atrás para recuperar unas Pajín Ketanim, unas latas pequeñas? ¿A qué se debe esto? Porque Jacob sabía, todo lo que Dios me da tiene una razón espiritual y divina para estar conmigo. Y desde el momento que entra en mi terreno, yo soy responsable por ello. Ahora lo entendemos también, porque Dios nos hace responsable por nuestros bienes. Y tendremos que dar cuenta por cada una de las cosas que Dios nos ha dado y cuál es el uso que hacemos. Y lo último, ya para terminar, me parece también muy importante la propiedad intelectual. El judaísmo también te obliga a que recuerdes, cada vez que nombres una cita, tienes que nombrar al autor, al dueño de esa cita. Qué bonito es, qué importante es respetar la propiedad intelectual. Dicen nuestros sabios, Kola Omer Davar Beshem Ombro. Todo el que dice una frase, una idea en nombre de su autor, Mevi Geulah Laolam, trae, acerca la redención al mundo. Nos convertimos en socios de Dios a la hora de hacer justicia en la tierra. Acabo con una anécdota personal. Yo tengo una amiga que su marido estaba en el mundo de la discografía, hablo de hace 30 años, y en un momento dado yo quería un disco y entonces le dije, ay, me encanta este disco, ¿os acordáis de los CDs prehistóricos? Me encanta este disco, ya está descatalogado, no lo encuentro. Me dice, Coti, cópialo. Si te agarras un CD, lo copias y en vez de pagar 30 o 40 euros, pues vale 50 céntimos. Se lo comenté a mi esposo y me dice, está prohibido. Esto tiene un copyright, está prohibido. Cuando yo se lo dije a ella, me dice, ay, Coti, por Dios, qué estrictos sois, Dios mío, qué barbaridad. ¿Tú te crees que...? Bueno, os puedo decir que a la vuelta de 4 años, esta amiga me llama y me dice, la discográfica donde trabajaba mi esposo acaba de cerrar por la piratería. Coti, tenías razón. Gracias. Bien. Don Fernando Ramón, rector del Seminario de Inmaculada de Valencia, tienes una importante labor, ¿no? Formar a los futuros presbíteros de la diócesis. Pues cuando tú quieras. Muchas gracias, Paco. Quisiera comenzar mis palabras esta tarde haciendo un recuerdo agradecido y un homenaje a la persona de don Vicente Collado, que tantas veces estuvo aquí en el lugar en el que yo estoy, porque él muchas veces fue el sacerdote católico que entró en diálogo con el judaísmo y que ha sido profesor para tantos de nosotros de hebreo, nos ha ayudado a amar la palabra de Dios y amar todo el mundo judío. Y falleció el pasado día 5 de enero y quisiera que tuviéramos un recuerdo. Creo que muchos de vosotros habéis sido alumnos suyos y creo que es un recuerdo más que merecido por parte de todos nosotros. Dicho esto, la tradición cristiana, de la que yo pues, voy a intentar también decir una palabra, hunde sus raíces en esta tradición del pueblo hebreo que también nos acaba de presentar Coti, y en su Sagrada Escritura. Podemos pensar, y de hecho es así, que hay una continuidad en la enseñanza que nos aporta la palabra de Dios en su primer testamento respecto del Nuevo Testamento, que es el que también nosotros los cristianos acogemos como palabra divina. En esa continuidad también hay una cierta discontinuidad o ruptura. Precisamente ayer en el Evangelio que leíamos en la liturgia de la palabra en la Eucaristía, el Señor nos hablaba de esa novedad, ¿no? La novedad que Jesucristo viene a traer,
a vino nuevo, odres nuevos, nos decía el Señor. Es una llamada a entender la Escritura desde la novedad de Jesús. Evidentemente, Jesús y sus discípulos, como judíos que eran, habían sido instruidos en la tradición de su pueblo, conocían perfectamente y vivían esas 10 palabras que Dios había comunicado a Moisés en el Sinaí. Lo que Jesús pretende y lo que nos invita a hacer es no quedarnos en la literalidad de esas palabras, de esos preceptos, mitzvot, sino cumplir el espíritu que hay detrás de ellos, que es la plenitud del amor. El decálogo está hecho para que amemos más y mejor a Dios y amemos más y mejor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Jesús nos propone una relectura de algunos de estos preceptos, de algunas de estas palabras, con una mayor profundidad en el Sermón de la Montaña, en los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y es una lectura que, como el mismo Jesús dice, no pretende cancelar, abolir, sino más bien dar plenitud a esos preceptos. Incluso nos invita a ser extremadamente cuidadosos con los preceptos menos importantes, que no nos permitamos o nos concedamos alguna licencia que sea, pues, como recortar esa palabra de Dios. ¿Cuál es el criterio de importancia? El mismo Jesús no nos lo da, pero sí nos da una pista. Él mismo nos presenta la propia interpretación de alguno de esos preceptos del decálogo y de algunas otras expresiones con esa fórmula que todos conocemos. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esa fórmula la aplica en 5 ocasiones, 3 a esas palabras del decálogo y luego 2 veces a otras 2 expresiones. Los 3 preceptos, las 3 palabras del decálogo que Jesús nos propone son concretamente: no matarás, no cometerás adulterio y no jurarás en falso. Tal vez con esto el Señor nos quiere hacer ver el valor de 3 actitudes fundamentales en la vida. En primer lugar, el valor de la propia vida como don de Dios. En segundo lugar, el valor del amor como actitud fundamental en la relación humana. Y en tercer lugar, el valor de la verdad, que también ahora mismo nos decía Coti con la propiedad intelectual. No podemos permitirnos robar la verdad. Después aplica también esta misma expresión a la ley del talión. Habéis oído que se os dijo ojo por ojo, diente por diente. Y en una última ocasión dice, en el precepto del amor al prójimo, habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. A mí me llama la atención y quería compartir con vosotros precisamente eso, que de la palabra no robarás no hace ninguna corrección. Y tal vez, al menos yo lo entiendo así, es porque está suficientemente clarificada, porque en el Primer Testamento, en las ocasiones en las que lo encontramos, tanto en el libro del Éxodo como del Deuteronomio, pues el Señor queda suficientemente clarificado lo que significa no robar. No hay que hacer una lectura más en profundidad de esa palabra. Es verdad que Jesús no hace esa corrección, pero sí que nos da algunos otros textos que nos iluminan de cara a cuál debe ser nuestra relación con los bienes materiales, los que nos consideramos y queremos vivir como discípulos de Jesús de Nazaret. En primer lugar, Jesús nos pide libertad frente a los bienes, que no vivamos apegados, que no vivamos con esa voluntad de acumular bienes. En el Evangelio de Mateo nos dice, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Por tanto, es fundamental
que vivamos este mandamiento, esta palabra, no robarás, como una invitación a vivir con libertad frente a los bienes, no con un deseo de apropiarnos. En segundo lugar, tampoco confiar excesivamente en ellos. Yo creo que nuestro mundo vive en muchas ocasiones impactado por el poder que tienen esos bienes aparentemente. Y Jesús precisamente nos dice que no confiemos en los bienes porque los bienes no nos van a dar aquello que más deseamos. Hay una parábola que habla de un hombre rico que tuvo una gran cosecha, que empezó a echar cálculos, que construyó un granero, que pensó que con eso podría acumular más, y así sucesivamente. Y al final de la parábola le dicen: pero necio, si esta noche te van a quitar la vida, ¿de quién va a ser todo eso que has acumulado? Por tanto, el Señor también nos dice que, atención, los bienes son necesarios, pero no hemos de poner en ellos nuestra vida, no hemos de confiar excesivamente en ellos. La actitud apropiada, la que nos propone nuestro Maestro, es vivir como administradores, considerarnos como aquellos que hemos recibido unos bienes que no nos pertenecen y que hemos de administrar y dar cuenta de esa administración que hemos hecho. Me han gustado mucho las interpretaciones que ha hecho Coti. Uno que roba es porque no se siente observado ni siente que va a tener que dar cuenta de qué ha hecho con esos bienes. El Señor nos dice: ¿quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor le encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Y en último término, el Señor también nos habla de la caducidad de esos bienes. Esos bienes no son eternos. Esos bienes son caducos. El mismo Jesús nos dice: vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, porque allí no se acercarán los ladrones ni roe la polilla, porque los bienes están amenazados por la pérdida o por la destrucción. En definitiva, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. La doctrina social de la Iglesia, a la luz de de la palabra de Dios, fundamentalmente de los textos tanto del Primer Testamento como del Nuevo Testamento, nos recuerda que el origen de todos los bienes está en nuestro Creador, en Dios, y que esos bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Es la palabra que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el destino universal de los bienes. Dios ha creado los bienes para toda la humanidad, para que no haya nadie que quede privado de esos bienes. Y ante eso podríamos hacernos una primera pregunta: ¿cuál es el sentido de la propiedad privada? Bueno, pues también lo dice el Catecismo: la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. Los bienes nos dan una cierta seguridad, pero la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender a sus necesidades y las necesidades de los que están a su cargo. Por tanto, la propiedad de un bien hace de su dueño, un administrador de la providencia, para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a los otros, ante todo a los prójimos. ¿Cuáles son las virtudes a procurar respecto de los bienes? Las virtudes a procurar son 3: la templanza, la justicia y la solidaridad. En primer lugar, la templanza, que significa moderar nuestro apego a los bienes, moderar nuestro uso de los bienes. La justicia, que es preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido, no atropellar esos derechos como muchas veces sucede. Y en tercer lugar, la solidaridad, que es la apertura a compartir con la misma generosidad con la que el Señor comparte con nosotros. Dios
siendo rico se ha hecho pobre para compartir con nosotros su riqueza. El precepto no robarás pretende reconocer el derecho a la propiedad privada y a defenderla de toda agresión. Por tanto, este mandamiento, esta palabra, prohíbe el robo, es decir, la usurpación de un bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Unas distintas formas de robo que podríamos considerar, pues tomar o retener injustamente un bien ajeno, defraudar, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, también defraudar en el comercio, como hemos escuchado, o pagar salarios injustos. Todo esto son atentados contra esta palabra que Dios nos ha revelado. También la especulación, la corrupción, la apropiación y el uso indebido de los bienes sociales, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación. Y por otro lado también, a título más personal, los gastos excesivos o incluso el despilfarro. Utilizar los bienes de una manera desordenada, que ni siquiera hace bien a aquel que lo realiza. Voy acabando. Otra amenaza que este mandamiento pretende advertirnos contra ella es respecto de la integridad de la creación. Cuando entramos en una dinámica de tener más, de querer más, podemos caer en la explotación de la casa común que el Padre nos ha regalado para que nosotros seamos quienes la administremos y la cuidemos. Por tanto, hemos de tener mucha precaución en este sentido de no caer en dinámicas de explotación, de consumo inadecuado, desproporcionado de los bienes y de todo lo que Dios nos ha regalado, ¿no? Otros elementos y aspectos, otras formas de robo especialmente graves, una es la usura, ¿no? A veces el aprovecharse de la situación de necesidad de otro para poder beneficiarse de esa situación. Una reflexión que yo también me hacía y que os ofrezco es: si Dios ha creado todos los bienes y los ha puesto al servicio de la humanidad, ¿por qué hay una desigualdad tan grande en el acceso a esos bienes y a los derechos que se deducen de ellos? La alimentación, la educación, la sanidad, el vestido, la vivienda. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos creado una sociedad que ha sido capaz de provocar estas desigualdades tan sangrantes? La doctrina social de la Iglesia nos habla del pecado personal, de cómo vivimos cada uno de nosotros esta realidad, y también del pecado estructural, de las estructuras de pecado que muchas veces están presentes en nuestra sociedad, en el mundo de la economía, en el mundo de la política, también a veces en el mundo de la cultura. San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, tiene palabras muy duras, que yo cuando las leía decía: esto es muy duro, ¿no? Pero dice: todo rico o es un ladrón o heredero de un ladrón, porque se ha apropiado de algo que en definitiva no era suyo, empezando a crear esa desigualdad. Y más adelante dice: todas las riquezas proceden de la injusticia. Hay muchas reflexiones que podríamos hacernos en este ámbito y en este sentido. Yo pienso, por ejemplo, si está justificado el robo en algún caso, como el Catecismo propone. Lo decíamos cuando estaba hablando contigo del Corte Inglés, ese refranero español que nos dice: el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Parece que es una justificación del robo, ¿no? El apropiarse de algo está justificado en el caso de una necesidad urgente y evidente, en que el único medio de remediar esas necesidades sea disponer y usar de los bienes ajenos.
Lo dice también el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí, no más, lo necesario. En definitiva, los bienes son un medio y no son un fin. Hemos de servirnos de los bienes para alcanzar los fines que deseamos, pero el fin de nuestra vida no puede ser la acumulación de esos bienes. La ley, lo sabemos todos, tiene no solo un valor punitivo, sino también para nosotros tiene un valor pedagógico. Quiere cuidarnos de todo desorden en la relación del individuo con los bienes materiales. Quiere prevenirnos de esas actitudes como pueden ser la avaricia, la codicia, la envidia, a veces que nos lleva a querer tener y ser como otros. Y por eso este precepto no tiene solo un aspecto negativo, sino también debería tener una lectura positiva, fundamentalmente en dos sentidos, y no los voy a desarrollar, que sería ya excesivo. Uno es la restitución de lo robado. Siempre es necesario para alcanzar el perdón, reparar esa injusticia cometida que ha sido el robo, restituyendo el bien robado a su propietario. Y cuando no puede ser, como nos decía Coti, pues haciendo algún gesto, algún trabajo que devuelva a la comunidad y que restituya ese mal que se ha hecho al robar. Un ejemplo de restauración en ese sentido lo tenemos en el Evangelio en la figura de Zaqueo. Zaqueo dice: mira, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más, ¿no? Verdaderamente, cuando nos encontramos con el amor de Dios, queremos restituir todo el mal que podamos haber hecho. Y junto con la restitución, una segunda actitud positiva es la caridad. El mandamiento "no robarás" no solo debe movernos a evitar el mal, sino a hacer el bien. Hemos de procurar tener una actitud de desapego de los bienes, de generosidad, de solidaridad. Buscar maneras concretas de vivir esa caridad, la limosna, el diezmo, cualquier otro tipo de donativo o de colaboración con causas justas y buenas, las obras de misericordia temporales y espirituales. Y quiero concluir, tengo una oración, pero bueno, la omito, la conocéis todos, es la oración que el Papa nos propone en la encíclica Laudato Si, pero quiero concluir con una anécdota. En este caso no es personal como la que nos ha ofrecido Coti, pero sí que me parece iluminadora. Cuentan que un día salió al encuentro de Alejandro Magno, el gran Alejandro, un pordiosero pidiéndole una limosna. Alejandro se detuvo y mandó que lo hicieran señor de 5 ciudades. El pobre, confuso y aturdido, exclamó: yo no pedía tanto. Y Alejandro repuso: tú has pedido como lo que eres, yo te doy como quien soy. Lo que damos nos define, igual que nos esculpe, como decía Coti, la ley y el cumplimiento de los mandatos. En este caso, cumplir el mandamiento "no robarás" se queda corto. Hemos de pensar cómo podemos ser generosos, cómo podemos compartir, porque conforme compartimos, así es como nosotros somos. Muchas gracias. Bien, se abre un coloquio. Entre nosotros está el profesor Andrés Valencia, que es el encargado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales en la Facultad de Teología. ¿Puede usted sí, decirnos algo, un comentario? Usted siempre va metiendo Esto es un atraco totalmente. Un robo. Estaba pensando simplemente una reflexión en lo que decía Coti. Agradezco que esté con nosotros. Y también mencionaba algo don Fernando a propósito del Laudato Si. Y ahí el Papa Francisco
insiste, ¿no?, en este planteamiento respecto al respeto y a los bienes que nos da la creación, ¿no?, y cómo distribuimos y cómo administramos estos bienes, ¿no? Yo creo que ahí hay una llamada, digamos, renovada en este sentido de este planteamiento de cómo y de qué forma utilizamos los bienes y para qué lo utilizamos, ¿no? Y me viene esta reflexión de que si prácticamente en el fondo lo de Laudato Si está ahí entre línea, el Papa insiste en que si yo tengo bienes que me sobran y no los comparto, posiblemente esté robando al otro, ¿no?, que no comparte, y si es pobre, más aún, ¿no? Y a mí simplemente esto me hacía reflexionar en el hecho de qué grado podemos llegar a robar si no compartimos realmente con el prójimo, como decía don Fernando, ¿no? Y esto a mí, este mandamiento da la impresión como que no nos toca, ¿no?, porque eso es imaginar el no robar, ¿no? Y ahí una serie de reflexiones que se me venía a la cabeza, el tema de la corrupción también, ¿no? Y a veces pensamos los corruptos a otros niveles, de millones, ¿no? Pero la reflexión ética también es que somos corruptos a nuestros niveles, ¿no? Es decir, si a mí la policía me hace una multa por el mal aparcado, voy a intentar de buscarme un amigo policía para sacarme la multa, ¿no? Eso es una corrupción a mi nivel, ¿no?, de lo que puedo hacer, ¿no? Esto al final es un planteamiento interesante, social y personal, ¿no? Yo creo que esto me venía a la cabeza el Laudato Si. Muchísimas gracias. Ahora hablamos. Yo quisiera primero a Poti, a Serín, hacerle una pregunta que define muy bien el concepto judío de caridad o de limosna. La palabra que se emplea, creo, es sedaká, que significa justicia. ¿Es así? Efectivamente, es muy bonito y agradezco ese inciso, porque en el judaísmo la palabra tzedakah, que traducimos como beneficencia, como caridad, en realidad no significa caridad, significa justicia, viene de tzedek, de justicia. Y en realidad lo que Dios hace es nos da a unos para repartir a otros. Yo siempre lo comparo como cuando uno vas con un niño y le das una moneda para que se la dé al pobre. En realidad el niño no se la debe de quedar, que hay veces que dicen, no, es que yo también quiero, es que es mía. Bueno, no era para ti, no era para ti. Como decíamos antes, y agradezco la reiteración al tema, los esculpimos con nuestros actos y cuando damos, nosotros crecemos. La Torá dice, más recibe el que da que el que recibe. Más recibe el que da que el que recibe. Y es curioso porque la materia tiene ese poder absorbente, y sin embargo la satisfacción del bien hecho, la satisfacción de haber dado a los demás es perenne. Como decíamos aquí, la materia es caduca y esa mitzvah, ese hecho de amor, eso que nos permitimos sacar esa faceta divina dentro de cada uno y le damos expresión a nuestra alma, es tal vez, eso es lo que nos queda, ¿no? Eso es lo que queda de nosotros y efectivamente la tzedaká, el dar al necesitado, no es un acto de beneficencia, es un acto de justicia, es, como dijimos, ser socios colaboradores de Dios en repartir a todos, en que todos tengan. Como me gustan las anécdotas y las historias, no lo puedo remediar. Solamente quería contar que hay no sé, diríamos, una moraleja muy bonita. Dice, ¿por qué los caballos cuando van a beber al río patean el agua? ¿Por qué los caballos patean el agua a la hora de beber? Y la explicación es que ven a otro caballo reflejado en el agua, no saben que son ellos mismos. Y entonces lo patean para ahuyentarlo y para beber ellos solitos. Dicen nuestros sabios, lo que no se dan cuenta es que en el río hay agua para todos y que cuando patean el agua al final beben agua sucia. Perdona si alguien quiere participar. Yo quería hacer una reflexión también en un sentido. Me ha llamado la atención en los dos casos, ha hablado de bienes materiales, de bienes intelectuales, de la verdad, de
de las ideas, de la propiedad intelectual, de la propiedad. Creo que el bien más importante es la vida, ¿no? Y no me estoy refiriendo al no matarás, me estoy refiriendo al secuestrar la vida, a robar la vida, a robar los sueños. Decía Eliezer, asesinaron mi alma, asesinaron mis sueños. Que hay, dentro, yo hablaba antes de las misbod y de las palabras, como de las 10 palabras como contenedores, cada una de misbod. Ese hecho que también hablaba Coti de hoy, de estos días, ¿no? De lo que estamos sufriendo estos días, lo que estamos, me refiero en plural, todos los que estamos sufriendo. Quería comentar el hecho ese, ¿no? Esta prohibición, ¿no? de robar esa vida. ¿Estaría incluida en esta palabra o estaría el secuestro, el rapto, el robo de unos días de tu vida, de tus sueños? No lo sé, perdonad que pero estaba reflexionando en ese... Sí, yo precisamente preparando un poco estas palabras hacía un recorrido del término robar en la escritura y tiene 3 significados, ¿no? El primero es el robar, digamos, general, el que todos entendemos. El segundo es tomar furtivamente o coger a escondidas. Y aquí también cuentan las personas, secuestrar, raptar. O sea que no robarás también es eso, también es no quitarle la vida a las personas, secuestrándolas, raptándolas. Y un tercer sentido que es disimular, que es mentir, engañar. Por tanto, robar también la verdad, el sentido profundo de la realidad, ¿no? Yo creo que es robar en un sentido amplio. Hay un, perdonad, que no soy yo aquí, nos habla mejor Coti que nos habla mejor, mucho mejor Coti que yo, pero recuerdo algo muy vagamente de una historia del Talmud, que alguien entraba con una cesta y pasaba por los guardias con una cesta y que entraba con una cesta con un trapo, ¿no? Y cuando llegaba le decía, cuando salgas, te han visto los guardias, si has entrado con la cesta tapada, sal con la cesta tapada, y si has entrado con la cesta abierta, ¿no? Que se vea la fruta que estaba, sal con la cesta abierta, ¿no? En ese sentido me refiero por eso de ocultar, ¿no? De también el robar no solo es haber cogido las frutas, sino también esa apariencia, ¿no? Perdón, porque no era yo la que tenía. Preguntas, por favor. Perdón, hay un concepto que ahora justamente hablando, como esto es una mesa de debate entre amigos prácticamente, al que tengo el honor de estar aquí hoy, un concepto que no he recordado y es el robar el tiempo. El tiempo. Fijaros, eso de que un día podemos estar en el trabajo y estar viendo en YouTube un gato que toca el piano, el empresario te está pagando para que utilices tu tiempo para trabajar. Tienes determinado el tiempo que necesitas para comer y, por supuesto, para tomarte un café, o sea, pero eso de estar en el trabajo, perdiendo el tiempo, tenemos que saber que según los judaísmos, la espiritualidad, eso es robar el tiempo. Y una vez, también os cuento como anécdota personal, estaba yo parada al lado del rabino Sharia Suba Cohen, que era en su momento el rabino de Haifa, y él iba a lavarse las manos, yo estaba esperando y de pronto cuando él va a lavarse las manos me dice, ay no, perdón, que está usted delante. Y yo, 30 años menos, le dije, por favor, rabino, me dice, no, porque el robo del tiempo es el único que no se puede devolver y no quiero ser responsable. Dicen que los grandes maestros son grandes y son maestros no porque hacen grandes cosas, sino porque actos pequeños los convierten en grandes. Y entonces, bueno, esa anécdota la llevo conmigo, ¿no? Carlos. Me preguntaría si no he oído a ninguno de los dos ponentes hablar del robo, por ejemplo, de la fama. Sí que empezaba a hablar Marita, cuando empezó a hablar de cosas más espirituales. Ahora me ha gustado mucho la puntualización que ha hecho preguntas de confianza. Me ha parecido muy bien, porque están afinando sobre lo que significa robar. Pero hay una cosa que es robar la fama, por ejemplo. Lo único que se ha hablado aquí es de robar una propiedad intelectual. Y
y eso se ha apelado al copyright. Bueno, es una cosa ya establecida, además en la sociedad. Pero yo diría que hay una cosa pues más allá, que es la fama, quitar la fama a una persona. No sé si eso entra dentro del mandamiento de no robarás o va por otro camino. Yo luego aporto algo que justamente tenía aquí, pero... Yo no sé, entiendo que el no robarás está más en una línea, podemos ampliarlo, ¿no? Y hemos dicho que el mismo Jesús nos invita a hacer una lectura más amplia, ¿no? Y más plena. Pero yo ciertamente no sé si el robar la fama estaría dentro de este ámbito o más bien estaría dentro de otros. Aquí el robar es más cosas más materiales, concretas, pero bueno, también se puede acoger a este mandamiento, aunque yo no lo veo tanto en la escritura, pero nosotros podemos hacer esa interpretación. Yo quisiera, justamente lo tenía, pero dije, pues no quiero llevar más tiempo del que tenía pensado y agradezco la pregunta, porque en el mundo de los negocios se puede robar dinero, en el mundo académico se pueden robar ideas, que es lo que estábamos hablando. Y me gustaría traer el ejemplo del profesor Ullmann, que él ha sido premio Nobel, no me acuerdo exactamente ahora mismo qué año, sobre la teoría de los juegos. Ha sido premio Nobel. Y es una de las pocas personas que en la conferencia de prensa, el día que anunciaron los ganadores al premio Nobel, el profesor Ullmann sorprendió a todos al declarar que el premio debió haber sido para otra persona, Lloyd Shapley, de la Universidad de Los Ángeles. Él dijo, se lo merecía y debió de haber ganado. Yo lo veo como el sumo sacerdote de la teoría de los juegos, o sea, me pareció un ejercicio, el profesor Ullmann es una persona espiritual y me pareció un ejercicio de honradez que muchas veces, y también en el mundo académico, nos cuesta mucho trabajo la humildad y la honradez. De decir, esto se lo tenía, este brillo se lo merecía otra persona porque es suyo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el mundo de la espiritualidad no tiene que estar solamente en los límites de los templos. Debemos de salir con la palabra de Dios y con esos actos de los que empezamos y terminamos hablando, que demuestran en vivo y en directo nuestra espiritualidad. Me parece mucho más que el premio Nobel, ¿no? Sí, que por lo que ha comentado... El planteamiento y algunas coincidencias importantes, lo que demuestra que la vivencia desde la espiritualidad es una vivencia para construir y no para destruir. El robo, lo interesante del no robarás es que se sitúa en la relación con el prójimo, en los mandamientos o preceptos, los misbot, de hacer o no hacer. En este caso, no robarás. Y esa, relación con el otro debe ser una relación constructiva y una relación de respeto fundamentalmente, y no solo pensando a la inversa, ¿no? Cómo compensar la ausencia, sino directamente no realizando el robo, desde mi punto de vista. Pero muchas gracias. Distintas cosas que pueden ser robadas y distintas realidades que podemos notar o faltar. Yo creo que también hay algo muy importante, que cuando se nos roba lo sentimos todos, y es cuando nos roban la paz. Quisiera en este momento manifestar mi solidaridad con el pueblo judío y especialmente con el Estado de Israel por esa agresión totalmente injustificada y por esa violencia desmedida con la que ha sido tratado y que nos ha puesto a todos en una situación de falta de paz. Creo que en ellos todos hemos perdido la paz, y yo quisiera en este momento manifestar mi total solidaridad y mi oración cotidiana porque el Señor restablezca de nuevo la paz en la tierra de Israel. Muchísimas gracias, porque muy agradecida, de verdad, muy agradecida por esas palabras, y en estos momentos hablo por todo el pueblo de Israel
muy agradecidos por esta solidaridad con nuestros hermanos en la fe divina y porque necesitamos hoy más que nunca tal vez el validar nuestro dolor, que a veces lo que el mundo no nos permite o no nos perdona es el querer existir y tener una tierra y el defendernos, algo que a todos los pueblos se le permite. Entonces, hoy más que nunca, se agradecen vuestras palabras y vuestra oración. Quiera Dios que nos encontremos muy pronto en un momento de paz. Y pedimos desde el pueblo de Israel la paz para todos los pueblos del mundo. Muchísimas gracias. Bien, tenemos que ir concluyendo. Por contestar, creo que llevabas, Carlos, a tu pregunta, a mí me da que a lo mejor, desde esa perspectiva al menos, el sermón de la montaña, lo que tú dices lo emparenta Jesús con el no matar. Si alguno difama a su prójimo llamándolo imbécil, bueno, está en relación precisamente con el no matarás. Pero bueno, eso ya, es otra cuestión. Como decía, dar gracias por esta presencia, dar gracias a los dos ponentes, a Coti y a Fernando, también a Matilda. Yo creo que nos hemos sentido, a Matilda, perdón. Nos hemos sentido a gusto. Y yo creo que eso es importante, que los hermanos estén juntos, que nos podamos reconocer en raíces que son bien profundas y que nos permiten, ¿no?, pues avanzar también en una convivencia y una fraternidad y en un mundo mejor. Se me olvidó, porque no lo hago bien, el transmitir de parte del señor obispo pues un saludo y los mejores deseos en esta jornada. Y me decía don Fernando, ya que él quería proponer una oración, que podíamos finalizar precisamente quizás leyendo esta oración que la Laudato Si del Papa Francisco pues nos ofrece. ¿Quieres que la lea yo? Vale. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Muchas gracias. Y vamos a tratar de dejar espacio porque parece que hay otro grupo que tiene que ocupar la sala. Muchas gracias. Muchas gracias.